Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en esta nueva edición del Teatro Invita, a su ciclo de tertulias culturales. Yo soy Pedro Reina Pérez, catedrático de Humanidades, y tengo el placer de conversar con Rosa Luisa Márquez Pérez. Somos parientes. Exactamente. En el avatar de montar esta entrevista hemos tenido ocasión de platicar informalmente, así que tenemos algunas cosas ya medias planchadas. Así que gracias, Rosa, por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes por llamarme y convocarme. El teatro está haciendo este proyecto con el propósito de mantener la conversación viva y de mantenernos unidos a lo que pasa en el recinto, porque todos desde nuestros espacios estamos trabajando. La primera pregunta que le quiero hacer a Rosa es si ella escogió el teatro o el teatro la escogió a ella. Yo creo que fue un amor a primera vista. Creo que ambos nos escogimos. Cuando era niña participé en obras de teatro de Navidad y recibí aplausos y flores. Y eso como que me gustó. En ningún trabajo que yo hacía en el salón de clases yo recibía esa respuesta tan inmediata de los espectadores que me acompañaban en el trayecto, en la travesía de lo que estaba realizando. Y después llegué a la universidad y iba a estudiar psicología y no me gustó la manera de cuantificar el conocimiento en los cursos que tomé. Y un día pasé por el teatro universitario y vi un montaje de Valle Inclán que hizo la profesora Nilda González y dije, esto es lo que es. Quiero entrar a ese espacio. Ahí te picó el mosquito. ¿Perdón? Ahí te picó el mosquito. Ahí me picó el mosquito, pero tengo una memoria aterradora y fascinante, porque una vez estuve en el teatro cuando yo creo que tenía como 8 o 9 años y pensé si cuando se acababa la obra estas personas que estaban detrás del arco del proscenio se quedaban ahí atrás a vivir o si salían afuera, si eran de verdad o eran de mentira. Y en efecto salieron a saludar al público, caminaron por los pasillos del teatro y eso me asustó mucho, pero a la misma vez me atrajo mucho. Así que son experiencias donde el teatro te seduce y tú entonces entras al teatro poquito a poco a ver si te puedes apropiar de él. Qué interesante. Cuéntanos algo de tu época de estudiante en la universidad que no sepamos. Bueno, además de la tradicional oferta del departamento de drama, que en aquel momento nosotros los estudiantes lo que hacíamos eran papeles secundarios. Lo que se hacía era darle los papeles principales, en la mayoría de las obras, a los egresados del departamento. Y entonces nosotros resentíamos un poco eso porque queríamos tener un taller permanente. Así es que empezamos a tomar los pasillos. Y en los pasillos hacíamos happenings, hacíamos obras de teatro, hacíamos conciertos. Y ahí nos reunimos un Vicente Castro, que es ahora cineasta, un Jorge Rodríguez, que es periodista, un Ricky Murati y Sunshine Logroño, que cada uno tomó una ruta diferente, pero que interactuaban en proyectos de canciones. Y sobre todo un Antonio Pantoja, que es uno de los primeros travestis que tiene el país como performero y que practicó eso mientras estaba en la universidad tratando de defender sus opciones ante los estudiantes y los profesores de psicología que lo usaban como conejillo de Indias para hacerle preguntas. Esa práctica se quedó contigo porque tú haces teatro en cualquier lugar, no solamente dentro del teatro formal, sino también afuera. ¿Cuál fue tu primera experiencia dentro del teatro del recinto? Dentro del teatro del recinto yo creo que fue La Loca de Chaillot. Es una obra extraordinaria que dirigió Mirna Casa. Era un grupo de locas que había tomado la ciudad de París porque querían apropiarse del petróleo. Y entonces en esa obra recuerdo que mi único parlamento era Violeta, señor. Yo era la vendedora de violetas. Y yo quería un personaje más grande, pero había tantos
tantos estudiantes que me tocó hacer ese ejercicio noche tras noche. Es como aquel chiste que decía, Dios mío, un cadáver, y cuando le tocó dijo, muerto. No lo digo porque a lo mejor hay jóvenes niños escuchando esta transmisión, pero ahí recuerdo haber participado con Hilda Navarra, que fue entonces después una de mis mentoras y una de las personas a las cuales yo les debo mucha de mi reflexión teatral y mi práctica teatral. Hilda es una escuela. En sí era una escuela completa. Y su hermana, ¿no? Ana María. Ana García. Ana García en la danza en Puerto Rico. Ellas dos fueron las fundadoras de Ballet San Juan y después Hilda se fue a Estados Unidos y a Europa a formarse más como maestra de movimiento. Ella estudió con Jacques Lecoq, el maestro francés, y trajo toda la metodología de Lecoq a la Universidad de Puerto Rico. Fue nuestra maestra de pantomima, de comedia del arte, nos dirigió, era una directora, pero extraordinaria, y cada montaje le tomaba alrededor de 9 meses, o sea, era una práctica muy rigurosa en el trabajo teatral, y el teatro como un laboratorio. Mencionaste en nuestros ensayos técnicos que tu padre era crítico de teatro y que había estudiado en el New School, y haciendo un poquito de... En la época en que René Márquez se fue a estudiar, porque estos jóvenes de entonces, en los años 40, 46, 47, recibieron unas becas del Rockefeller Foundation y del Federal Theater Project, que eran proyectos de la época de Roosevelt, para emplear a todos los actores de teatro de Estados Unidos. Era un movimiento extraordinario luego de la guerra, para poderle dar trabajo a toda esta gente, porque entendían que el teatro era esencial. Y papi se fue a formar como estudiante del New School for Social Research con el maestro alemán Erwin Piscator. Regresó a Puerto Rico, él era periodista de varios periódicos y eventualmente del periódico El Mundo, del Puerto Rico Ilustrado, y se convirtió en uno de los críticos más difíciles del país. Yo me escondía cada vez que salía una crítica de mi papá. Pero estudió en Nueva York y en el New School en un momento de privilegio. Después de la guerra, todos los intelectuales que vinieron de Europa, particularmente de la llamada Escuela de Frankfurt, era un gran centro de pensamiento y de acción. Tú hiciste lo propio en el teatro porque durante muchos años mantuviste como educadora una práctica y como directora. ¿Cómo tú recuerdas, ahora que disfrutas de la creación desde la jubilación, todas esas décadas que tú le dedicaste al departamento de drama y a la formación concretamente de actrices y de actores? Yo adoro el salón de clase. Siento que es un espacio muy parecido al espacio del teatro, pero a largo plazo. Es la relación de actores-espectadores en un espacio común y en vivo. Los maestros somos teatreros y los teatreros terminamos siendo maestros. Yo siento que yo fui creciendo como maestra a partir de las experiencias que tuve como estudiante, y yo siento que yo soy una estudiante eterna. Para mí los modelos, la mayoría de los modelos estaban en Latinoamérica. Ahí estaba Augusto Boal, el teatrólogo brasileño, que desarrolló todo el proyecto del teatro del oprimido, que se está poniendo en práctica ahora en montones de universidades, y fue en la Universidad de Puerto Rico en 1979 que empezó el curso donde yo enseñaba su metodología, porque quedé fascinada con su trabajo y me fui después del doctorado a ser aprendiz directamente con Boal. Pero también después fui aprendiendo con grupos como el Teatro de Buenos Aires, que dirigía el maestro Osvaldo Dragún, que fue un gran maestro nuestro, que estuvo aquí en el 79 y después en el 88, y creó la
Escuela Internacional de Teatro para América Latina y el Caribe, que formó a montones de teatreros, el Grupo Cultural Yuyashkani de Perú, el Grupo Malayerba de Ecuador y en Estados Unidos el Bread and Puppet Theater. A todos esos grupos, alrededor de 200 estudiantes universitarios de la Universidad de Puerto Rico, fueron a tomar talleres y a formarse. Algunos se quedaron más tiempo, como es el caso de Pedro Adorno y Katy Vigo, de Agua, Sol y Sereno, y están formando el teatro puertorriqueño como lo conocemos ahora. Y un grupo como Y No Había Luz, que es discípulo mío, pero discípulo también de Pedro Adorno y del Bread and Puppet por ende, son los que están creando una estética del objeto para contar su historia. En los espacios abiertos, fíjate. No, extraordinario, porque esa conexión con Boal, con Aristides Vargas, con Peter Schumann, es un vínculo que se mantiene vivo. Hablas de esos años y es interesante pensarlo porque había un programa de actividades culturales en el recinto que mantenía una programación, era un programa además de suscripción, la gente se abonaba al programa y podía participar. Todos los estudiantes eran socios. Los estudiantes pagaban $10 por semestre. Digo, no. Yo fui abonada a ese programa. Y una de mis grandes memorias en la universidad era cuando se llenaban los espectáculos, como en el Teatro Piraicón de Grecia, o cuando vino Charles Aznavour a Puerto Rico, el teatro lleno a capacidad y nosotros no podíamos entrar. Nosotros alegábamos que como éramos estudiantes de drama, ese teatro nos pertenecía. Por lo tanto, nosotros teníamos el derecho de ver todo lo que pasaba por allí. Y recuerdo cómo nos colábamos por los pasillos del sótano del teatro. No para hacer trampas, sino para nutrirnos de esa experiencia cultural tan rica que nos daba el programa de actividades culturales. Yo que soy historiador siempre miro a ese legado de actividad sin pausa en el teatro y no me llamo engaño pensando que otro tiempo pasado fue mejor porque tenemos una responsabilidad con el presente y podemos pensar en aquello y tenemos que mantener vivo el espacio de creatividad y la programación en el teatro. Sabes que en los últimos años hemos visto, ¿verdad? Puerto Rico han subido y han bajado las cosas. María nos azotó duramente, pero ¿cuál es tu perspectiva respecto a la actividad teatral en Puerto Rico con los desafíos que tenemos? Yo había pensado decirte que yo creo que yo tengo el derecho a la incertidumbre y que en realidad en este momento de pausa hay que proponer cosas fuera de serie, pero todavía no sé qué. No me convence sustituir al teatro por encuentros a través de la computadora. Siento que la esencia del teatro es el encuentro, el convivio, el intercambio de energías, el abrazo a distancia y a la misma vez de ser. No sé cómo vamos a solucionar eso. Quiero tener fe, pero a veces dudo. Esto ha afectado la esencia de nuestro oficio y eso nos hace sentir vulnerables. Nos hace sentir vulnerables, nos hace tratar de reinventarnos y sé que hay una comunidad de jóvenes que está en esa y de colegas que están en eso, pero estoy entre la duda y la esperanza. ¿Qué podemos hacer? Pero también quiero decirte que hubo periodos en ese teatro universitario donde el espacio del edificio estuvo cerrado por 10 años en una ocasión. Y los efectos secundarios de ese cierre afectaron el gusto de los estudiantes por la cultura. A pesar de que hubo alternativas en los pasillos, en la calle, en espacios alternativos.
el daño que se le hizo al estudiantado con el cierre del teatro sin encontrar alternativas fue un daño fundamental, que recuerdo que cuando se abrió nuevamente, porque no se abrió con cautela, hizo que los estudiantes mismos lo cerraran y que hubiera un periodo como de espera para entrar nuevamente al teatro. Y recuerdo que una de las personas que nos lo abrió, porque había policías supervisando de que en el teatro no se metiese nadie, fue Hilda Navarro. Y nos metió, luego de unas sesiones que compartimos con Aurora Lausardo, de la memoria del teatro, nos metió en silencio al espacio del teatro por la parte de atrás, por la escena. Y recuerdo que se me paran los pelos de ese momento en que 300 estudiantes que habían estado impedidos de entrar, entramos ceremoniosamente a ese espacio y nuevamente nos apropiamos de él. Así es que en alguna medida vamos a poder entrar a ese espacio y buscar el distanciamiento mental y volver a encontrarnos. El escritor mexicano y querido amigo mío Pedro Ángel Palo publicó una columna en el periódico El Excelsior de México el viernes pasado en el que decía, citaba a Voltaire y decía que la incertidumbre es incómoda, pero que la certeza es insoportable. Y me llamaba a la idea de que en realidad teníamos que aprender a vivir con la incertidumbre. Porque hemos vivido siempre con la incertidumbre. Lo que pasa es que esta pesa más. No, y además nos desafía más también, en el sentido de que llevamos unos sucesos en los últimos años que nos llevan básicamente nos desafían hasta los huesos. En ese sentido, yo creo que el teatro, tu obra, son un referente importante. Por ejemplo, disfruté mucho El accidente feliz de Paloma Suau sobre Antonio Martorell, y hay un capítulo de ese documental, invito al público a que cuando esté de vuelta en las salas lo vean. Estuvo brevemente en Vimeo durante el encierro disponible, no sé si está ahora para alquilarlo, pero hay un capítulo dedicado al trabajo de ambos, y obviamente pienso en el maestro Martorell como una referencia de la ética del trabajo, a pesar de las circunstancias. Bueno, en este momento él sigue como un demente que es, porque coño tiene 81 años, todos los días se levanta a inventar cosas nuevas. Ahora está haciendo retratos pandémicos. Y lo que puedo decir es que con Toño me unen, yo lo conozco desde hace mucho tiempo, pero profesionalmente me unen 35 años de colaboración que se resumen también en 35 años de un programa de radio que es 1, 2, 3 Probando, que lleva semanalmente hablando sobre los procesos de creación. Y uno de los personajes principales de ese programa, tanto como locutor, entrevistador, como sujeto, es Toño Martorell, que es una persona que nos enseña a que en los momentos de mayor dificultad aprovechar la crisis para motivar nuevas creaciones. Como educadora y directora, ¿cuál fue un momento difícil en el oficio? Yo creo que como educadora, más que como directora, lo que me dolía eran las intervenciones de la policía en el recinto, que viví esas intervenciones en 3 ocasiones. Y recuerdo cómo eso afectaba directamente a los estudiantes. La más reciente, que coincidió con mi jubilación, fue en el 2010-11, que la policía entró montada al recinto. Habla de teatralidad y de dramatismo. O sea, ver a estos señores trepados en caballos, tomando el recinto universitario, y uno decía, ¿dónde? ¿En qué país estoy? O sea, estoy en Star Wars. Y entonces las estudiantes que por años, recuerdo que en 1968 fue cuando nos dejaron a las mujeres usar pantalones en la universidad. Hasta entonces usábamos falditas.
Y las estudiantes ya en el momento en que yo me voy iban con pantalones cortos a la universidad, tanto las mujeres como los hombres. Y la policía las acusaba, les decía cosas, y ver a mis estudiantes entrar al salón a llorar me parecía una de las afrentas más grandes a un espacio educativo y de libertad, como es la Universidad de Puerto Rico. Así que los dolores, es como tú dirías, esto es extrateatral, son extrauniversitarios, pero son verdaderamente universitarios. ¿Y como directora? Ajá, como director, ¿tú tienes el más difícil o el más fácil? Un momento difícil como directora. Un momento difícil como directora. Tengo que pensarlo, porque a mí la dirección siempre me ha provocado mucha alegría. Y puedo hablarte de montajes como Jardín de Pulpo, que para mí fue el encuentro extraordinario con los estudiantes. Pero momentos difíciles en la dirección, no puedo decirte. Tendría que ponerme a pensar, Pedro, y el programa entonces duraría como 2 días. Pero no tengo, de verdad. No tengo memorias difíciles. ¿Trabajas en algún proyecto en este momento que quieras compartir con nosotros? Sí, fíjate. Muchos de los trabajos que yo he realizado son homenajes. O sea, Hija de la Bernarda es un homenaje a Hilda Navarra. Monté las historias para ser contadas en el 2001 como homenaje al maestro Osvaldo Dragón cuando falleció. Hay una obra que se llama Cuentos, Cuentos y Más Cuentos de Gerard Paul Marín, que es contemporáneo de René Márquez, pero en el país había un solo espacio para el dramaturgo nacional, y ese era René. Gerard ocupó un espacio un poco de sombra, y en 1979, cuando yo empecé a enseñar en el recinto, yo empecé en el 79 dirigí mi primera obra en el recinto, y le pedí a Gerard que la escribiera con los estudiantes del curso de teatro experimental. Y Gerard venía a los ensayos, veía a los estudiantes, iba convirtiendo su obra en una obra hecha a la medida. O sea, es como pues, cuando le decían a uno, usted cose para afuera, eso quiere decir que te ibas a la casa y te medían el traje y te lo hacían para ti. Pues Gerard hacía eso, él cosió a la medida de esos estudiantes en 1979. En el 2004, 25 años después, hicimos un homenaje a Gerard para celebrar ese montaje inicial. Y él vino a la función. Y ahora Gerard cumple 100 años de nacido. Y su esposa, Lilian Pérez Marchán, poeta, que tiene 96 años, me está ayudando a armar el libro de Cuentos, Cuentos y Más Cuentos. Yo estoy publicando el libreto de Gerard, memorias de algunos de los participantes, una introducción, fotografías del montaje y dibujos de 2 de sus integrantes, un dibujante del 79 y un dibujante del 2004, para cuajar ese proyecto supuestamente en este verano y lanzarlo como un eco de un libro que ya yo publiqué sobre las historias para ser contadas y el montaje realizado por los estudiantes. Así que estoy en esa. Eso suena extraordinario. Ya estamos llegando casi al final de esta entrevista, pero ¿qué le dirías a ese público que está viéndonos y que está pendiente de lo que pasa en el teatro para que mantenga viva, aunque sea una llamita de esperanza de que regresaré? No, yo espero que no sea una llamita, que sea así un fuego fuertísimo, lo que quede en la gente, las ganas de regresar a ver lo que les gusta, ¿no? Porque todo el mundo se está reinventando, pero yo escogí el teatro porque siento que la tecnología nos falla cuando más la necesitamos. Un teatro parte de una improvisación viva y eso es lo que nos hace vivir cotidianamente en el país. Improvisar para mejorar la realidad. Y eso es lo que están haciendo los jóvenes que están alimentando literalmente
a la gente en Puerto Rico. Y ese alimento, como el grupo Bread and Puppet, tiene que ser tan importante como la cultura. Y la cultura tiene que ser tan importante como el alimento. Yo concurro contigo. Yo creo que en estos tiempos hemos visto cómo en el encierro buscamos experiencias, aunque sean virtuales, para encontrarnos, y las buscamos en lo estético, las buscamos en el arte, no las buscamos en otro sitio, y eso también produce una oportunidad, que se abre un pequeño camino a la sensibilidad. Y yo quiero apostar a que de frente tenemos muchos años más de creación una vez superemos este momento. Rosa Luisa, a nombre de la dirección del teatro, de Rafa Chávez, de Tamara Miranda, te damos las gracias por participar de esta tertulia cultural del Teatro Invita. Yo quiero consignar mi agradecimiento también. Y quiero invitar a quienes nos están viendo a que vean el próximo jueves la entrevista a la profesora Lolita Villanueva, bailarina. Que fue estudiante mía también. Y con quien colaboré tanto en el montaje de Pedro Pietri del obituario puertorriqueño, que fue el último que hice, como en Hijas de la Bernarda, porque Lolita nos regaló su ensemble para poder remontar la obra. Exactamente. Te voy a escucharla como tú. Así que no se la pierdan el jueves, la va a estar entrevistando la profesora Agnes Bosch Irizarry. También es estudiante mía. Ahí tiene, sí, eso me pasa a mí también, pero ustedes son más distinguidos. Son profesionales, pero también las recuerdo cuando se estaban formando y eran maravillosos estímulos para los maestros. Pues nosotros las saludamos anticipadamente. Soy Pedro Reina Pérez, muchas gracias y continúen con nosotros. Gracias.